Siguen reduciéndose los contagios y los fallecimientos a causa del coronavirus, afortunadamente. Pero no por eso los profesionales sanitarios bajan la guardia. Ellos siguen trabajando y nosotros seguimos aplaudiendo su labor, aunque ahora ya no sea literalmente desde el balcón. Parecía lógico pensar que las instituciones también les reconocerían su esfuerzo, y es lo que sucedió ayer. Los sanitarios recibirán este año el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Ellos lo agradecen, pero lo que agradecen aún más es que se les dote de material y medios suficientes para seguir luchando contra el coronavirus y que nosotros como ciudadanos seamos responsables y no olvidemos los más de 27.000 muertos que ha dejado en España. De este y de otros asuntos vamos a hablar hoy con Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular en Aragón. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. ¿Qué le parece este premio? Era lógico pensar que se le reconocería a los sanitarios todo el esfuerzo que han realizado durante estos meses. Pues es un reconocimiento evidentemente merecidísimo, pero yo creo que el principal reconocimiento es el que tiene que venir a partir de ahora. No es el del premio, es el del reconocimiento justo a la retribución y a la dedicación, a esa entrega vocacional que está por encima de muchas cosas y que significa mucho. Yo no quisiera ser muy crítico, pero tenemos que cuidar a los que nos cuidan, porque si no difícilmente vamos a salir adelante. Y con ello digo bastante ya. Hablando de retribuciones, ¿qué le parece esta especie de paga extra que plantea, que está barajando el Gobierno de Aragón para los sanitarios, precisamente por el esfuerzo realizado hasta ahora? Nos lo confirmaba aquí Javier Lambán esta semana en una entrevista en el programa. Me parece correcta, incluso es un tema que yo hablé con el presidente en su día. Desde luego que no baja el trabajo, porque ahora parece que pueden estar más relajados, pero nada más lejos de la realidad. Los sanitarios tienen que seguir luchando porque tienen que retomar otra vez el trabajo de la atención a las patologías no relacionadas con el coronavirus. Ayer en una entrevista hablábamos aquí con Sira Repollés en los informativos de Aragón TV y les preguntábamos por esas listas de espera y decía que por lo menos van a tardar un plazo de 2 años en recuperar unas listas de espera más o menos estables a los niveles previos a esta crisis sanitaria. ¿Qué le parece? No han sido pocos los profesionales que han estado demandando últimamente hospitales limpios, algún hospital limpio para poder hacer actuaciones de otras patologías diferentes a las del COVID-19. Hay muchas afecciones de diferente naturaleza, de traumatología, y el que está esperando una operación de implante de una prótesis, o el que está esperando que le pongan un span, el que estaba esperando... Es que la vida está por encima de muchas cosas y abarca muchas circunstancias. Por eso debió actuarse también con diligencia desde el punto de vista de haber puesto en marcha un hospital limpio. Así lo venían a manifestar ellos para actuar. Pero claro, yo entiendo también que todos los esfuerzos y todos los recursos se focalizasen en un momento determinado en lo que era la pandemia y que nos desbordaba. Entonces hay que tener cierta también comprensión con la propia realidad. Pero mire, yo recordaba hace un rato a unos compañeros suyos. Hemos demandado en muchísimas ocasiones, y es fruto de lo que nos han transmitido los profesionales que nos asisten en muchas ocasiones para conformar propuestas. En Aragón faltaba desde hace tiempo, y ahí están las hemerotecas, lo he repetido muchas veces, una buena coordinación de la atención primaria, de la atención sociosanitaria y de la atención hospitalaria. Es algo que recordábamos permanentemente, incluso en la campaña electoral, y hoy se pone de manifiesto esa realidad. Tenemos una buena sanidad, tenemos unos grandes profesionales. Ahora lo que tenemos es que reestudiar nuestro sistema para que ante una situación de dificultad tengamos respuesta. No vale decir que tenemos el 37% de las camas vacías en UCI o el 30 y tantos en las camas hospitalarias. Mientras tanto, tenemos confinados a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, los tenemos confinados en residencias. Es mejor no decir ciertas cosas y actuar como hay que actuar. Por eso la coordinación es fundamental. Tenemos unos buenos profesionales sanitarios, pero tenemos una buena financiación del sistema de salud público. ¿Haría falta un pacto en Aragón por la sanidad pública para garantizar una financiación estable y para garantizar unos medios mínimos para todos estos profesionales? Aquí en Aragón, por ejemplo, se ha visto con un pacto por la educación. Es que en Aragón yo reclamé en muchas ocasiones, incluso en la campaña reclamé un pacto por la sanidad, de la misma manera que por la ciencia, que lo tuvimos, pero que no se ha desarrollado, un pacto por la educación, pero que no se ha llevado a cabo, un pacto por las infraestructuras, que también sería necesario. Bueno, ahora hemos llegado a un acuerdo entre el conjunto de partidos, que son medidas de reactivación, de tejido productivo, de tejido económico y de protección a las situaciones de vulnerabilidad. Los acuerdos son buenos, pero lo importante es recursos económicos para poder llevarlos a cabo.
Y tenemos... Por eso, ¿haría falta un pacto específico por la sanidad pública? Haría falta, y hace falta ponernos de acuerdo en lo importante y aparcar lo que no es importante. Entre otras cosas, porque una comunidad autónoma como la de Aragón, que no es que esté endeudada, que está sobreendeudada, que cerramos el 19 con más de 8.300 millones de euros, pero es que el 20, por el proceso de descomposición que hemos tenido ya, vamos a superar los 10.000 millones de euros. Y eso nos ha puesto en la evidencia de siempre, en la evidencia de ese Aragón que nos vendían todos los días en todos los medios de comunicación y en todos los escenarios institucionales, y que por desgracia la pandemia lo ha puesto en su sitio. Y es que estábamos endeudados y no tenemos capacidad de respuesta. Y no tenemos capacidad de respuesta. Y por eso estamos esperando a ver lo que hace la Administración General del Estado, a ver lo que hace la Unión Europea. Somos la única comunidad autónoma que no ha puesto encima de la mesa ni una sola medida fuera de los escenarios normales que teníamos previsto en el presupuesto que ha quedado absolutamente destrozado. Y que habrá que intentar, entre todos, de la mejor manera, posicionar para hacer frente a la realidad que tenemos que asumir. Vamos a unar en este punto dos temas que ha tocado, esa estrategia para la recuperación económica y social de Aragón y esa falta de presupuesto. Es verdad que todos los partidos, excepto Vox, han acordado con sindicatos, con organizaciones empresariales, con entidades locales, una serie de medidas, 273 medidas para esa recuperación de la comunidad autónoma post-coronavirus. Pero claro, hace falta dinero. Aquí Lambán nos reconocía que las arcas autonómicas están tiritando, que prácticamente se fía toda la financiación a Madrid y a Bruselas. ¿No teme que esto acabe quedando en papel mojado porque no llegue el suficiente dinero para poner todas las medidas en marcha? Pues hombre, tal y como lo pregunte, con la realidad que estamos viviendo, hombre, llegará algo, pero cualquier cosa, porque en el momento que dos presidentes de dos comunidades autónomas que están preocupados permanentemente en cómo romper la unidad de España son los que deciden lo que se tiene que hacer, junto con Pedro Sánchez, pues cualquier cosa puede pasar. Oiga, y no lo digo yo, hay presidentes del Partido Socialista de otras comunidades que también lo están diciendo. Es que esta es la realidad. Hay un fondo de 16 millones, ¿cómo se va a repartir ese fondo de 16.000 millones? Con arreglo a una serie de criterios objetivos. Espero que vayan más allá del sistema poblacional, que decía alguna ministra del gobierno de Sánchez, porque entonces volvemos a las desigualdades. El coste real de los servicios no es el mismo en unas comunidades que en otras. ¿Cómo vamos a repartir? En Aragón, todas las fuerzas políticas, señor Beamonte, parece que están de acuerdo. Sí, pero es que hablamos de financiación, Carolina, y algo es muy importante. Hablamos de financiación. Entonces, hay comunidades autónomas como el País Vasco y Navarra que se les permite unos parámetros de déficit que no se les compute el gasto derivado de la pandemia. Y además a sus ayuntamientos que ese gasto no forme parte de la imputación en la regla de gasto, a los efectos de cómputo. Pero al resto de ayuntamientos de España, fuera de Navarra y País Vasco, y al resto de comunidades autónomas sí. ¿Eso cómo se llama? Hombre, eso lo llaman, haciendas forales lo llaman, y la capacidad que tienen ellas en particular de gestionar eso se llama el pago de una temas. prebenda. Eso significa mercadear a cambio de los votos para aprobar el estado de alarma. Eso se llama no pensar en todos. Eso se llama un gobierno absolutamente desleal con el conjunto de España en los momentos más difíciles. No hay que ir muy lejos. Esto no es algo excepcional que marque un elemento de gestión excepcional. Estamos hablando del cómputo del déficit. Después lo mismo estamos haciendo con el reparto del ingreso mínimo vital. ¿Por qué unas comunidades autónomas lo pueden gestionar y otras no? ¿Qué pasa? ¿Que están más preparadas? ¿No está preparada la comunidad autónoma de Aragón o la de Castilla y León para gestionar? Este es el precio, la promesa y la recompensa del mercadeo que está habiendo en estos momentos para sacar adelante unas prórrogas que no serían necesarias porque hay instrumentos suficientes para que el Gobierno actúe al respecto. Me gustaría preguntarle, porque es verdad que hay ciertos aspectos de esta estrategia que firmaron ustedes esta semana que todavía están en el aire, que desconocemos cómo van a llegar esos fondos, de dónde van a llegar, pero lo que sí que quedó claro es ese espíritu de consenso que tienen en las Cortes de Aragón, y sobre ese espíritu y sobre ese consenso le preguntábamos aquí a Javier Lambán. Escuchen lo que decía concretamente de Luis María Beamonte, del líder de la oposición. Y unas fuerzas de la oposición, hablo de Aragón, que están demostrando una altura de miras absolutamente encomiable. De hecho, lo digo siempre y lo vuelvo a repetir una vez más, de los acuerdos entre gobierno y oposición, siempre hay que resaltar el mérito de la oposición. Se requiere más generosidad por parte de la oposición que por parte del gobierno para pactar, y aquí eso tengo que reconocer que se está produciendo de una forma ante la que yo no tengo sino palabras de gratitud. Habla de generosidad y hablaba también generosidad por su parte. ¿Tiene fecha de caducidad la generosidad del Partido Popular en Aragón hacia Javier Lambán? No, es que el Partido Popular no apoya a Javier Lambán. El Partido Popular no apoya al Partido Socialista y ni mucho menos a Podemos.
Partido Popular ha apoyado al gobierno de Aragón, a nuestro gobierno, en un momento difícil en el que todos tenemos que remar en la misma dirección. Y estaremos ahí, siempre aportando lo mejor de nosotros mismos y ocupando también el papel responsable y legítimo que nos corresponde de control de la acción del gobierno. La lealtad no está reñida con decirle al gobierno lo que se hace mal para poder corregirlo. Y eso tiene que ser aceptado en todos sus niveles. Es que no podemos medir este escenario político de la misma manera que hemos medido la política hasta ahora. Es que de lo que se trata aquí no es de ganar una batalla política o de perderla, de lo que se trata es de que gane el conjunto de la sociedad aragonesa y que protejamos el mayor número de vidas posibles. Se trata de salvar una comunidad, se trata de salvar un país. Y ahí, si no estamos todos juntos, cometemos el mayor de los errores. Ya habrá tiempo para dirimir otro tipo de planteamientos, con sus críticas, con sus propuestas. Hoy estamos donde tenemos que estar. Y mire, me gustaría que en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, el Partido Socialista tuviese al menos la misma ejemplaridad, el mismo comportamiento que ha tenido el Partido Popular de Aragón para con el gobierno del Partido Socialista. ¿Y le gustaría también que a nivel nacional el Partido Popular actuara como usted aquí en Aragón, apoyando al gobierno? Hemos visto que ha dejado de apoyar, por ejemplo, el estado de alarma, las prórrogas que ha ido pidiendo últimamente el gobierno para acometer la desescalada. ¿Pero usted cree que Pedro Sánchez quiere pactar con el Partido Popular? Sí, pero como usted habla, no un apoyo precisamente a Javier Lambán, decía, sino es un apoyo al gobierno en una situación complicada. Por eso, aquí más allá de Pedro Sánchez, sería un apoyo al gobierno en una situación complicada también. Señor Sánchez, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de España se reduce al señor Sánchez. Lo estamos viendo todos los días. No ha tenido voluntad de pactar con el Partido Popular absolutamente nada. Somos el único partido que le ha apoyado en 3 veces sus decretos sin nada a cambio. Los otros están mercadeando con una cuestión o con otra. Ahí están los datos. Y hemos entendido que había un momento en esta desescalación que no producía ya más efectos positivos y que lo que había que hacer es, teniendo instrumentos legales para poder seguir controlando el sistema sanitario y el sistema de la movilidad, abrir el tejido productivo porque se nos está cayendo gran parte. Mire, hay datos de Aragón. Sí, dice, ha habido un repunte de abril a mayo de mejora en el empleo de 600 personas, sí, pero el interanual lo tenemos en 17.700. Hemos perdido 17.700 en un año. Hemos perdido autónomos. Se han caído más de 1000 y pico empresas. A ver, que no estamos hablando de tonterías, que estamos hablando del día después, que estamos hablando de mucha gente que ya ha perdido el negocio, que estamos hablando de mucha gente que no le ha llegado la financiación, que estamos hablando de mucha gente que no se le ha pagado los ERTES. Mire, pero a veces... precisamente, señor Beamonte, porque tanta gente lo está pasando mal y esta situación es tan excepcional, para lo que usted dice, que no se mercadee, que dice lo que está haciendo Pedro Sánchez a cambio de apoyos para, por ejemplo, el estado de alarma, ¿no hubiera sido conveniente un gran pacto entre el Gobierno y el Partido Popular, que es la principal fuerza de la oposición, precisamente para pactar una especie de, como se ha hecho aquí con esta estrategia aragonesa, pero una estrategia nacional para pactar esa salida de esta crisis sanitaria que ya es social y económica? Y bienvenido hubiese sido, pero le vuelvo a repetir, es que tenemos un presidente del Gobierno que no ha querido pactar con el Partido Popular, no se equivoquen, que prefiere situarnos en una especie de imagen de radicalidad para seguir manteniendo un contexto político. O sea, para aprobar el decreto este último hace falta pactar la mesa con Esquerra, hace falta pactar con Bildu lo que se pactó. ¿De verdad de qué estamos hablando? ¿De un estado de alarma que tiene como un elemento general de protección el del control de la situación sanitaria? ¿Y para qué se ha aprovechado? ¿Para meter al vicepresidente del Gobierno en el CNI? ¿Para adoptar medidas de otra naturaleza? El señor Sánchez no se ha querido sentar seriamente con el Partido Popular. Jamás, jamás. Si esto es una política que viene derivada desde tiempos ya muy lejanos, pero tan cercanos como los pactos del Tinel. Desde aquel momento el Partido Socialista rompe con todo el modelo de acercamiento hacia el Partido Popular. Oiga, es que esta es la realidad, con Zapatero y ahora con Sánchez. Y ahí están las realidades. Oiga, que todos los presidentes de comunidades autónomas más o menos se pongan de acuerdo, menos el Gobierno, no dice mucho de la realidad que estamos viviendo. Mire, nos ha tocado vivir los peores momentos y con el peor presidente que podríamos tener. He dicho con el peor presidente de Gobierno, no digo con el Partido Socialista. Y eso es una desgracia.
Más allá de la lejanía política que puedan tener entre las dos grandes fuerzas políticas de este país en el Congreso de los Diputados, ¿es necesario ver el tono que vemos sesión tras sesión en el Congreso y también en algunas comisiones que se están llevando a cabo? Vamos a poner solamente un ejemplo, que es lo que se decían ayer Pablo Casado y Pedro Sánchez. Usted es pura discordia. Deje de mentir y deje de perjudicar ya a España. La diferencia está entre quien lucha contra el virus y quien utiliza de mala fe el virus para hacer política partidista, como está haciendo el Partido Popular. Javier Lambán nos decía que a él le da literalmente vergüenza ver determinados cruces de acusaciones, determinado ambiente en el Congreso de los Diputados. ¿Qué sensación le produce a usted cuando ve estas acusaciones, esta terminología además que se emplea desde todos los lados, desde una bancada y desde la otra? Mire, los excesos siempre son malos, no ayudan en nada, y más en momentos de dificultad, vengan de donde vengan. Pero a mí lo que me preocupa es cómo un gobierno es capaz de saber que los niveles de contagio son altos y autoriza que se deben una serie de manifestaciones. Encima salga una ministra poniendo en evidencia esa situación. A mí lo que me molesta es que un ministro, que además es juez, sea capaz de intentar interferir rompiendo lo que es esa separación de poderes para intentar forzar a un responsable de la Guardia Civil para que entregue información que está imposibilitado en entregarla porque está bajo mandato judicial e interviniendo y rompiendo el modelo de separación de poderes, como le decía. A mí lo que me preocupa es que salga un vicepresidente con voz de buenito y esté intentando romper los pilares básicos que nos dimos los españoles. Si es que al final, mire, el PSOE está intentando llegar a acuerdos a través del vicepresidente de gobierno para blanquear a Bildu, para después poder conformar, si es posible, en el País Vasco un gobierno entre el PSOE, Podemos y Bildu. Y el PSOE está en ese espacio de legitimación también para legitimar esos acuerdos, y Podemos está en lo que está en la radicalidad, en romper el modelo de convivencia y en buscar un escenario que no es el que conviene. Y por poner buen tono y por poner un ritmo de expresión suave, no significa que la maldad no venga acompañada. Me da mucha pena que este gobierno esté llevándonos al camino que nos está llevando. Mire, estamos viviendo la trágica situación sanitaria, pero hablaremos otro día y entonces reflexionaremos sobre la trágica situación económica que estamos atravesando. Ojalá, por desgracia, me equivoque, pero creo que los indicadores que tenemos no nos dicen que no vaya a ser así. Hablando de situación económica y de asuntos pendientes de antes de esta crisis, de esta pandemia, la central térmica de Andorra a finales de este mes está previsto que deje ya de estar activa. ¿Va a promover algún tipo de iniciativa a través del Partido Popular en el Congreso para premiar la acción del Gobierno, para premiar sobre todo la acción del Ministerio de Teresa Rivera? Porque se plantearon y se prometieron una serie de planes que no se han puesto en marcha por parte del Gobierno central, y aquí también en Aragón incluso ustedes denuncian que Lambán anunció con la llegada de varias empresas que todavía tampoco se ha producido. Bueno, pues ayer mismo lo hicimos en una rueda de prensa. El portavoz en la materia, Sebastián Contino, hacía una manifestación al respecto. Y yo le vuelvo a decir, si es que tenemos el Gobierno anuncio, medidas para la central, el hospital de Teruel, el hospital de Alcañiz, Bonaria, Amazon. ¿Ha visto usted alguna venir? Que llevamos ya 5 años, ¿eh? ¿Ha visto usted alguna llegar? ¿Ha visto usted alguna terminar? Anuncio tras anuncio, anuncio tras anuncio. Pero la realidad es que no se concreta en nada. La realidad es que tenemos una comunidad autónoma endeudada, no, sobreendeudada, atada de pies y manos, bloqueada, sin capacidad de respuesta y esperando a ver si el Gobierno central o la Unión Europea inyecta economía para actuar. Mientras tanto, podríamos haber pensado en modificar el presupuesto para atender lo más importante, podríamos haber pensado en estudiar una reestructuración de lo que es el contexto general de la comunidad autónoma, interponer si hace falta acciones judiciales para que se pague el IVA pendiente por parte del Estado, que se nos paguen los fondos del empleo por parte del Estado, buscar líneas de financiación o si no de refinanciación de la deuda, todo menos estar esperando a ver qué es lo que hacen los demás, que los problemas también podremos contribuir a solucionarlos nosotros desde aquí con nuestras propias medidas. Otro asunto que tiene que estudiar el Consejo de Ministros, que depende del Gobierno central, este mini trasvase del Ebro, que se plantea ahora por parte de Cantabria hacer permanente, algo que hasta ahora era coyuntural, lo hacía desde 2010, 5 hectómetros cúbicos que anualmente pasan entre cuencas allí en Cantabria. ¿Qué le parece? ¿Cuál debe ser el posicionamiento de Aragón? ¿A favor o en contra de ese mini trasvase?
4,99, porque a partir de 5 lo tienen que llevar a otro escenario que no es el Consejo de Ministros. Pues ya lo denunciamos hace unos años, que estaban utilizando y estaban tramitándose, y el Gobierno de Aragón, que tenía la documentación encima de la mesa, no decía nada. Mire, el posicionamiento es el mismo, no a ningún trasvase del Ebro, ya le acabo de decir todo. Pues así terminamos. Luis María Beamonte, presidente del Partido Popular en Aragón, gracias por compartir unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Carolina.